este paso estamos observando que la pieza ya está completamente enterrada a la mitad, como ya lo habíamos planteado en el video anterior. Cuando ya tenemos la forma planteada de nuestro molde perdido, nada más repasamos dentro de la cajonera antes de colocarla por completo. Tratamos de buscar el ángulo porque evidentemente esta parte modelada es la que ustedes van a presentar el día que les corresponda venir al taller. Cuando ya tengamos esta forma planteada y demás, vamos a revisar que quede lo más prolijo posible. Pueden quedar quizás algunas imperfecciones que posteriormente podemos ir subsanando cuando hagamos la segunda parte del molde. Teniendo ya esto resuelto, solamente verificamos el cono y antes de cerrar la cajonera, procedemos a la limpieza de la taza. Esto nos va a permitir tener un molde mucho más limpio, más prolijo y sin excesos, porque va a quedar nada más vista la taza. Ya teniendo encofrada la taza, sabiendo que tenemos 3 centímetros a cada extremo de la taza, incluyendo, recordándoles que desde del asa hacia la pared tienen que haber 3 centímetros. Este modelo tiene 4 centímetros. Eso sería lo máximo para hacer un molde de taza. Pero ahorita las medidas de los laterales ya están en su totalidad. Pero hoy tenemos que ver el espesor que vamos a generar con el molde. Entonces, vamos a hacer una seña acá. Vamos a buscar hasta dónde llega. Y entonces vamos a hacer una marca de 3 centímetros. Entonces, con base a lo que ya tenemos del alto de la taza, de la mitad, entonces hacemos una seña a partir de donde empieza la taza. Y hacemos una marca de 4 centímetros. Cuando tenemos esos 4 centímetros marcados, sabemos que nuestro molde, el vaciado del yeso, tiene que llegar ahí. Estamos. En algunos casos puede ser que ustedes hayan modelado toda la cama y haya empezado a secarse. Estamos utilizando ahorita un modelo que ya está un poco pasado, que se ha podido mejorar con un poco de barro húmedo, pero logramos ver acá algunas grietas. Entonces, para evitar que el yeso se vaya a pegar, vamos a colocar una capa delgada de vaselina. Lo vamos a hacer con un pincel. El pincel es una herramienta fundamental para hacer moldes también. Entonces está dentro de las necesidades para hacer el molde. Vamos a repasar tanto los laterales como el cono, porque de esa manera estamos garantizando que el molde no se vaya a pegar al barro que ya esté ligeramente más seco. Repasamos en todos los rincones. Nótese que solo lo estamos haciendo alrededor donde está el barro. No necesita la taza ser untada con vaselina, porque la taza no puede absorber el agua del yeso que vamos a vaciar, porque está completamente impermeabilizado. Lo más importante es garantizar
que en esta cajonera todos los espacios estén completamente sellados, incluyendo las aristas donde se unen las 4 escuadras. Eso es fundamental para evitar que hayan filtraciones de yeso. En esta ocasión ni siquiera hemos colocado barro afuera porque ya hemos sellado completamente los espacios entre las escuadras. Así que procedemos al primer vaciado de yeso. Bueno, para hacer la preparación del yeso vamos a utilizar un recipiente que nos permita flexibilidad y también poder verificar un poco la cantidad de agua. En esta ocasión tenemos una botella que puede ser para jugo, para agua, leche, etcétera, o también desinfectante, jabón, etcétera. En esta ocasión voy a utilizar una botella, un recipiente que servía para desinfectar. Lo que vamos a hacer es hacer un corte justamente donde empieza el cuerpo del recipiente, dejando esta parte del asa. Entonces, porque lo podemos aprovechar. Entonces vamos a tratar la manera de buscar la forma que nos da la botella acá y vamos a hacer un corte redondeado recuperando o utilizando el asa de esta manera. Entonces, esta forma la vamos a perfilar mejor acá para que no nos queden salientes puntiagudas. La agarradera o el asa nos va a permitir hacer de una mejor manera el vaciado, entonces tiene su función también, pero si no se sienten cómodos, de igual manera lo pueden hacer un corte completo para que quede como una especie de recipiente alto. Bien, también como sugerencia está este recipiente que lo pueden adquirir en Dollar City. Es un recipiente que tiene tapadera celeste y este sería como el ideal porque al ser transparente podemos ver perfectamente el nivel del agua que vamos a utilizar. En esta ocasión, para hacer el vaciado vamos a utilizar este recipiente para que podamos entender la parte de no sobrepasar el uso del agua. En este caso, algo bien importante que rescatar en esta práctica de preparación del yeso es que el yeso no lo vamos a ir colocando con nuestras manos como estamos acostumbrados en experiencias anteriores, en experiencias previas de preparación del yeso. En cerámica tratamos de hacerlo lo más limpio posible y para eso vamos a necesitar un recipiente y un pequeño removedor que puede ser un palo, puede ser una regla, como unas paletas que proporcionan cuando compramos pintura en las ferreterías. Y lo otro es que el mismo corte que hemos generado de la botella para hacer nuestro recipiente lo vamos a utilizar para hacer nuestra digamos pala o cuchara para poder sacar el yeso de la bolsa. Para hacer el ejercicio mucho más práctico es importante que la bolsa de yeso esté muy próxima al recipiente de agua donde yo voy a hacer la mezcla. En este caso la hemos colocado en un banco y hemos enrollado la bolsa de manera tal que tengamos disponibilidad del material sin ningún problema. Entonces vamos a ir procediendo y luego vamos a establecer una dosificación para la preparación del yeso. Entonces vamos a utilizar en este caso nuestra cuchara encontrada, digamos, y vamos a empezar a espolvorear
el yeso de forma uniforme en toda la superficie del agua que tenemos en el recipiente. Lo más importante es utilizar un recipiente abierto y dejar un margen para poder tener un espacio donde poco a poco se va a ir llenando con el yeso, que no sobrepase y tengamos un derrame de material. Entonces poco a poco se va percibiendo cómo el yeso va cubriendo el agua, haciendo una relación perfecta entre agua y yeso. Y esto es bien importante. El movimiento tiene que ser sin tanta precisión, sin mayor demora tampoco, tiene que ser un equilibrio. Y acá podemos ver que va quedando la capa de agua poco a poco arriba. Más o menos ahorita hay como 1 centímetro, todavía le podemos colocar un poco más de yeso. Para algunos, el yeso tiene que removerse casi que inmediatamente cuando hace contacto con el agua, pero eso no es una realidad absoluta, una verdad absoluta más bien. Para percibir que el yeso ya queda de manera superficial, inclusive un poco afuera del agua, lo más importante es dejar más o menos como medio minuto para que las partículas de yeso se humedezcan por completo con el agua. Entonces procedemos a hacer la mezcla del agua con el yeso para generar una consistencia cremosa, que quede fluida para posterior vaciado en la cama de la casa. Entonces hacemos preliminarmente un movimiento suave y luego empezamos a agitarlo de manera un poco más rápida para que evitar que vaya a fraguarse. Lo más importante de este proceso es reconocer que el yeso no tiene por qué removerse con la mano, sino que se tiene que hacer con otro utensilio, porque nosotros tenemos una temperatura corporal que pueda ser contraproducente a la hora de mezclarlo con el agua. Entonces, este proceso lo tenemos que hacer de forma limpia también para que el manejo del yeso sea lo más depurado posible. En este caso empezamos a repasar por todos lados para que todo el yeso poco a poco se vaya mezclando con el agua. Como ven, hay algunas partes donde el yeso todavía ha quedado como grumos, ¿verdad? Se ve un poco más espeso, pero esto nos permite hacer un movimiento, como pueden ver acá, que nos va a permitir sacar la burbuja. Entonces, este momento nos permite que el yeso se vaya humedeciendo, humectando, homogeneizando con el agua para crear una pasta homogénea. Lo más importante, quizás lo indispensable en la práctica sería tener como una batidora para que esto se haga más rápido, pero lo podemos hacer de manera manual. Entonces ya tenemos una consistencia cremosa, pueda que hayan quedado algunos grumos, siempre pasa, pero no hay ningún problema, porque cuando lo vertemos en la cajonera, ya para crear cualquier parte del molde, entonces tiene que quedar de manera fluida para que pueda cubrir por completo todo el molde. Luego, cuando ya ha fraguado el yeso, cuando se percibe tibio el yeso, entonces desmoldamos y verificamos que el molde haya quedado parejo y empezamos a quitar aquellos excedentes para
proceder al segundo molde. De lo mismo que hemos quitado, si notamos algunas burbujas, podemos rellenar algunas zonas porque el yeso todavía está en una condición fresca, entonces puede adherirse fácilmente. Entonces nos podemos auxiliar de una tarjeta, una laina o una cuchilla que nos permita abarcar más espacio, suficiente espacio para poder dejarlo más prolijo, sobre todo de las esquinas donde a veces se concentra el yeso. Entonces procedimos viendo algunas pequeñas burbujas, imperfecciones que hayan quedado por ahí, que preliminarmente se pueden mejorar. Con un poco de agua podemos ir alisando un poco más nuestro molde, verificando algunas zonas que puedan estar más espesas que otras. Vamos a retirarlas. Ya tenemos acá la primera parte de nuestro molde de yeso de la taza. Como podemos apreciar, esta taza tiene una pequeña vacío, producto de que se le cayó una astilla. Entonces lo que podemos hacer es aprovechar y reparar, subsanar. En este caso aprovechamos un defecto que nos apareció con el vaciado, una burbuja, entonces lo convertimos en llave. Entonces ahora procedemos a hacer unas llaves adicionales. Vamos a marcar primero a dónde podemos hacer nuestras llaves. Primero vamos a hacer una acá, otra acá, una pequeña por acá y otra por acá. Las llaves las podemos practicar ya sea con un vaciador o raspador. En esta condición hacemos un movimiento circular y realizamos un hueco redondo. Otra posibilidad puede ser elaborarlas de una manera más prolija, dejando en nuestra cama, en el primer paso que ya hicimos, colocar unas canicas o algo esférico que nos permita generar un hueco mucho más prolijo. Aunque con estas herramientas logramos hacer un hueco lo suficientemente uniforme. Otra forma de hacer llaves es utilizar una moneda, y la moneda nos permite generar un vacío dependiendo de la denominación que tengamos. En este caso estamos utilizando una moneda de 25 centavos que perfectamente se acopla al espacio del molde para recrear nuestra llave o punto de sujeción, como lo menciona el material. Entonces, de esta manera procedemos ya a la elaboración de la segunda parte del molde de yeso.
Cuando ya hemos montado para hacer la segunda parte del molde de yeso, hay que recalcar que todos los desperdicios que generemos de este ejercicio, todos tienen que hacerse responsables trayendo su propia bolsa para los desperdicios y llevarse su basura. Entonces, ya tenemos el encofrado para hacer nuestra segunda parte. Entonces procedemos a colocar vaselina o el desmoldante por el que hemos optado. Acá tenemos una pequeña fisura donde se puede ver cierta filtración de yeso. Entonces lo que vamos a realizar es un pequeño rollo y lo vamos a colocar haciendo suficiente presión y aprovechando que ya pusimos vaselina, vamos a aprovecharnos de deslizar el material. Ahora, esas partes que son muy finas, solamente dejamos suficiente material, suficiente vaselina para que ahí tope el yeso. ¿Bien? De esa manera sellamos. Repetimos, y es bien importante recordarles que alrededor de toda la forma, estamos acá donde estoy pasando el pincel, en todas las zonas vamos a separar la forma de la taza del yeso. Eso con el fin de crear una especie de bisel que nos permita embonar una parte del molde con la otra. Entonces vamos a colocar suficiente vaselina para proceder con el vaciado del yeso. Entonces terminamos de hacer la aplicación. Hacemos el vertido del yeso, del centro hacia los laterales. En esta parte nos auxiliamos de ir moviendo un poco la superficie de la mesa donde estemos trabajando y empezamos a verter todo lo que nos queda en el recipiente. Y lo que hacemos es movilizarlo para que esto vaya quedando prolijo y al mismo tiempo nos permita sacar las burbujas. Como ustedes pueden ver acá, le auxiliamos acá al yeso. Si no lo podemos mover desde la mesa, podemos hacerla vibrar, hacemos esto. Entonces, cuando ya tenemos esta parte, podemos hacer estos movimientos ligeros y eso nos va a permitir que salgan unas burbujas. Vamos a esperar a que baje y vamos a tratar la manera de que esto nos quede lo más prolijo posible y ya tenemos nuestro segundo molde de yeso. Importante, no olvidar realizar los puntos de sujeción o las llaves y colocar la barbutina. Evitar lo más posible que hayan aberturas y ustedes pueden ver que el ejercicio queda de una manera muy limpia en el espacio de trabajo y sin utilizar las manos para hacer mezclas o colocar el yeso en el agua. Cuando ya tenemos ambas partes, procedemos a hacer otra vez un bisel alrededor de nuestra base de la taza y a separar ambos moldes, ambas caras.
de esta manera. Entonces buscamos la separación de los moldes por dos razones. Primero, para delimitar a dónde está cada una de las caras, y también a la hora de hacer los vaciados queden perfectamente embonados o juntos. Entonces hacemos una especie de bisel hacia adentro. Vamos limpiando. Para que también se nos haga fácil el desmoldado. También para verificar que no haya tanta contaminación con el barro que hemos utilizado y que eso nos vaya a generar una diferencia entre molde y molde. Esta especie de bisel o como una especie de venita entre molde nos va a permitir también encontrar de mejor manera el lado de los moldes. Luego procedemos a hacer los puntos de sujeción o llaves, que en este caso vamos a realizar nada más 2 por molde. Y con esto estamos en la recta final para realizar nuestro molde de yeso en taza. Podemos hacer otra pequeña llave para generar una diferencia entre las partes de los moldes. Podemos hacer una un poco más amplia con otra forma, o nos mantenemos con otro punto de sujeción como los que ya hicimos con anterioridad. Cuando vengamos a trabajar al taller, necesitamos 2 recipientes por persona. En este caso he utilizado este recipiente que les comentaba, que pueden conseguirlo en Dollar City, y tenemos la botella que al inicio se explicó cómo hacer los cortes. Para que tengamos una idea de la dinámica que vamos a realizar en el taller, decirles que mientras yo ya hice una capa, una parte del molde, espero que se me seque el yeso, y para desecharlo voy a esperar que fragüe por completo para sacarlo de manera más fácil del recipiente. Y es así como ustedes van a llevarse los desperdicios para sacarlos de la universidad y no dejarlos en el taller. Para hacer la última parte del molde, que corresponde a la parte superior, vamos a utilizar el recipiente cortado. De igual manera puede ser el recipiente que ya habíamos utilizado anteriormente, porque en este caso la dosificación del yeso va a ser menor, porque tenemos un espacio para cubrir en el molde mucho más pequeño que el de las primeras 2 partes del molde de yeso. Ya teniendo
las tres partes del molde, vemos la diferencia de cada una de las partes. En ese caso, vamos a pasar ya a la separación de los moldes. Entonces, para eso nos auxiliamos de una cuchilla o lo que tengamos a la mano que nos permita hacer la separación de los moldes. Entonces, en este caso, vamos a utilizar una cuchilla con mucho cuidado porque sabemos que tenemos las llaves o los puntos de sujeción acá y aquí tenemos nuestra primera parte. Entonces, por ejemplo, estas pequeñas burbujas que nos quedaron, vamos a tener que resanarlas en su momento para poder dejarlo más prolijo, pero con el especial cuidado de que al ser una tapa que une dos partes, no vaya a generar una diferencia con más yeso si le colocamos, si es necesario colocarlo. Bien, y luego vamos a proceder a la separación de la otra. Lo importante de que el molde salga así de rápido, sin necesidad de hacer tanto golpe, está dado por dos cuestiones importantes. Que la taza haya quedado justamente al centro, suficiente cantidad de vaselina como aislante y la separación. Ahora, notemos que la taza ha quedado al lado contrario de como iniciamos el molde. Entonces ese es un buen indicio porque quiere decir que la taza está completamente centrada. Entonces procedemos a la separación. Esta parte de acá la hacemos con especial cuidado, tal vez por el cono tenemos que hacer maniobras. Ya finalizado el molde, tenemos que tomar en consideración que si no podemos separarlo directamente de la taza, lo que tenemos que hacer es extraer el cono. Luego, para mejorar el cono, porque sabemos que puede haber una diferencia de espesores, algo que no haya quedado muy regular, lo podemos regularizar acá. Entonces, tenemos un molde acorde a las medidas solicitadas y acá verificamos el lado para colocar nuestro molde y de esta manera ya tenemos nuestro molde de taza. Así que tenemos que seguir el listado de los materiales que son necesarios para la elaboración del molde de taza y pues como todo espero que disfruten el proceso para que puedan tener un excelente resultado. Así que bienvenidos a la práctica presencial de la elaboración de los moldes de yeso.